solicitarlo, porque soy una persona sin hogar, tengo derecho a esto, ¿cómo me siento yo? Serían muchas cosas, pero yo en mi caso cuando entro muy inseguro, con miedo, a ver qué me van a decir, siempre con la negativa en la cabeza de decir, bueno, no me van a dar esto, no me van a solicitar lo otro, a ver cómo hago mi vida, yo necesito algo que me permita lo mínimo, y no soy nada materialista, pero que me permita lo mínimo para poder sobrevivir, para poder moverme, para poder hacer cosas. Y en la mayoría de los casos, el sentimiento que tengo cuando salgo es el sentimiento de confusión. Salgo confuso, porque me da. Entro pensando que va a ser 2, 3, 4 cosas, lo típico que te tienen que controlar, ¿no? Declaración de la renta, ingresos, esto y lo otro. Pero cuando ves todo el listado que tienes ahí, no solo de ti, sino de ti, de los que conviven contigo, de tus familiares, de tus antepasados, bueno, estoy exagerando un poco, pero más o menos para quitarle así de los asuntos, porque tampoco tiene que ser muy tenso el debate, ¿no? Yo salgo confundido en mi caso, entro con miedo e inseguridad y acabo saliendo confundido. Y después, pues, ya es lo que decía antes, tiene que ser la lucha personal de cada uno, la constancia que tengas para conseguir todos los papeleos, todo lo que tienes, y aún así, cuando crees que los tienes todos, se supone que dices, bueno, ahora ya está, ahora ya voy seguro, ya voy tal, porque ya tengo todo lo que tal. No, siempre sigues con el rollo ahí diciendo, me va a faltar algún papel, ahora me va a pedir otra cosa, porque esto es que ya verás, porque eso es, en mi caso, pues como los sentimientos que a mí se me generan.